Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, concretamente en la vida y carrera de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, el carismático Can Yaman. Pero no solo vamos a hablar de sus éxitos, también exploraremos una decisión crucial que marcó un antes y un después en su trayectoria, una decisión que enfrentó a Can Yaman con un poderoso productor. Así que prepárense para un viaje lleno de drama, ambición y, por supuesto, mucho talento. Y antes de que continuemos, si aún no estás suscrito, te invito a unirte a nuestra comunidad. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Can Yaman, el nombre resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Su atractivo innegable, su talento actoral y su dedicación al trabajo lo han convertido en una de las figuras más populares de la televisión turca y un símbolo sexual a nivel internacional. Pero el camino al estrellato no siempre es fácil, y la historia de Can Yaman está llena de desafíos y decisiones importantes. Desde sus inicios, Can mostró una gran determinación. Se graduó con honores en Derecho, pero su pasión por la actuación era demasiado fuerte para ignorarla. Así que, después de un tiempo trabajando como abogado, decidió dar un giro radical a su vida y perseguir su sueño de convertirse en actor. Sus primeros papeles fueron pequeños, pero le sirvieron para aprender y ganar experiencia. Poco a poco fue escalando posiciones en la industria, demostrando su talento y carisma en cada proyecto. Series como Gönül İleri y İnadına Aşk le dieron reconocimiento en Turquía, pero fue Dolunay donde realmente empezó a destacar y a captar la atención del público internacional. Sin embargo, fue Erkenci la serie que lo catapultó a la fama mundial. En esta comedia romántica, Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado que robó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla con Demet Özdemir era innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno global, abriendo las puertas a Can a un nuevo nivel de popularidad y reconocimiento. Pero como decíamos al principio, no todo fue un camino de rosas. En medio de este torbellino de éxito, Can Yaman se enfrentó a una decisión crucial que lo puso en conflicto con un importante productor. Para entender este conflicto, debemos retroceder un poco y hablar sobre la industria del entretenimiento turco. Es una industria competitiva y exigente, donde los productores tienen un gran poder y control sobre las carreras de los actores. A menudo los actores se ven obligados a aceptar proyectos que no les interesan o a seguir ciertas directrices que no comparten, simplemente para mantenerse en el negocio. En este contexto, Can Yaman siempre se ha caracterizado por ser un hombre independiente y con ideas propias. No le gusta que le digan qué hacer y siempre ha luchado por tener control sobre su carrera. Esta actitud, a veces, lo ha puesto en problemas con algunos productores que no están acostumbrados a trabajar con actores que tienen una visión propia. La decisión que desató la tormenta se centró en la elección de sus proyectos futuros. Tras el éxito arrollador de Erkenci, Can Yaman tenía muchas ofertas sobre la mesa. Varios productores querían trabajar con él y le ofrecían papeles en diferentes series y películas. Pero Can tenía claro lo que quería hacer. No quería encasillarse en el papel de galán de comedia romántica y quería explorar otros géneros y personajes. Ahí es donde entra en escena el productor en cuestión. Este productor, cuyo nombre no mencionaremos por respeto a su privacidad, era una figura muy influyente en la industria turca. Había producido algunas de las series más exitosas del país y tenía fama de ser un hombre muy exigente y controlador. Este productor le ofreció a Can Yaman un papel protagónico en una nueva serie que prometía ser un éxito rotundo. Era un papel de galán, sí, pero con un giro dramático que podría haber sido interesante para Can. Sin embargo, Can Yaman no estaba convencido. No le gustaba el guión, no le gustaba el personaje y no le gustaba la visión que tenía el productor para la serie. Así que, con valentía, Can Yaman rechazó la oferta. Esta decisión no le sentó nada bien al productor, que estaba acostumbrado a que los actores aceptaran sus ofertas sin cuestionar nada. El productor se sintió ofendido y humillado por el rechazo de Can Yaman y decidió tomar represalias. Empezaron a circular rumores negativos sobre Can Yaman en la prensa y en la industria. Se decía que era un actor difícil, arrogante y poco profesional. Algunos productores empezaron a evitarlo y las ofertas de trabajo empezaron a escasear. Can Yaman se encontraba en una situación difícil. Había arriesgado su carrera por defender sus principios y su visión artística.
Muchos le aconsejaron que cediera y que aceptara el proyecto del productor para evitar mayores problemas. Pero Can Yaman se mantuvo firme en su decisión. Sabía que si cedía, estaría traicionando sus ideales y renunciando a su libertad creativa. En lugar de rendirse, Can Yaman decidió tomar las riendas de su carrera. Empezó a buscar proyectos por su cuenta, a trabajar con nuevos productores y a explorar otras oportunidades fuera de Turquía. Esta decisión fue fundamental para su futuro. Decidió aceptar proyectos que lo desafiaran como actor y que le permitieran mostrar su versatilidad. Se mudó a Italia y protagonizó la serie Viola come il mare, donde interpretó a un inspector de policía con un pasado oscuro. Este papel le permitió mostrar una faceta diferente de su talento y le abrió las puertas del mercado europeo. La decisión de Can Yaman de enfrentarse al productor y de seguir su propio camino fue arriesgada, pero también fue una decisión valiente y visionaria. Demostró que no estaba dispuesto a sacrificar su integridad artística por el éxito fácil y que tenía la confianza y el talento necesarios para triunfar por sus propios méritos. Hoy en día, Can Yaman es una estrella internacional consolidada. Ha trabajado en varios proyectos en Italia y en otros países, y ha demostrado que es un actor versátil y talentoso. Su historia es un ejemplo de que a veces es necesario tomar decisiones difíciles y arriesgadas para alcanzar nuestros sueños y para mantenernos fieles a nosotros mismos. Y esta es la historia de Can Yaman y la decisión que lo cambió todo. Una decisión que lo enfrentó a un poderoso productor, pero que también le permitió reafirmar su identidad como artista y abrirse a nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado la carrera de Can Yaman, su talento, su carisma y la importante decisión que tomó y que marcó un antes y un después en su vida. Vimos cómo se enfrentó a un productor poderoso para defender su visión artística y cómo, a pesar de las dificultades, logró alcanzar el éxito internacional. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Can Yaman tomó la decisión correcta? ¿Qué harían ustedes en su lugar? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Para comprender mejor la magnitud de la decisión de Can Yaman, es crucial profundizar en los detalles de su carrera antes de Erkenci y en la atmósfera que reinaba en la industria turca en ese momento. Antes de alcanzar la fama mundial, Can no era ajeno al trabajo duro y a la perseverancia. Su paso por la Facultad de Derecho, culminando con honores, demuestra su inteligencia y capacidad de enfoque. Sin embargo, la rigidez del mundo legal no lograba llenar el vacío creativo que sentía. La actuación, una pasión latente desde la infancia, lo llamaba con insistencia. Sus primeros pasos en la actuación fueron humildes. Participó en obras de teatro universitarias, explorando diferentes personajes y afinando su técnica. Estos primeros roles, aunque pequeños, le brindaron la base necesaria para dar el salto a la televisión. En series como Gönül İleri y İnadına Aşk, demostró su versatilidad y capacidad para conectar con el público. Aunque estos proyectos le valieron reconocimiento en Turquía, no alcanzaron el impacto global que vendría después. Dolunay fue un punto de inflexión en su carrera. En esta serie Can interpretó a Ferit Aslan, un exitoso hombre de negocios con una fachada fría y distante que se enamora de Nazlı, una joven aspirante a chef. La química entre Can y su coprotagonista, Özge Gürel, cautivó al público, y la serie se convirtió en un éxito tanto en Turquía como en otros países de habla hispana. Este papel le permitió mostrar una mayor profundidad emocional y le abrió las puertas a nuevos proyectos. El éxito de Dolunay sentó las bases para Erkenci, la serie que lo catapultaría al estrellato mundial. En esta comedia romántica, Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo trotamundos apasionado por la aventura y la libertad. La serie, ambientada en el mundo de la publicidad, presentaba una historia de amor fresca y divertida entre Can y Sanem, una joven soñadora que trabaja como escritora en la empresa de publicidad. La química explosiva entre Can y Demet, combinada con una trama atractiva y paisajes impresionantes, hizo de Erkenci un fenómeno global.
La serie fue vendida a decenas de países, traducida a múltiples idiomas y acumuló millones de seguidores en todo el mundo. El éxito abrumador de Erkenzicus convirtió a Can Yaman en un icono internacional. Su imagen aparecía en revistas, programas de televisión y campañas publicitarias en todo el mundo. Los fans se agolpaban en sus eventos, ansiosos por conocer a su ídolo. Las redes sociales se inundaron de comentarios y publicaciones sobre la serie y sobre Can. El actor se convirtió en un símbolo sexual y en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Sin embargo, la fama repentina también trajo consigo una gran presión. Can Yaman se encontraba en el ojo del huracán, constantemente juzgado y criticado por sus acciones y declaraciones. Los paparazzi lo seguían a todas partes, buscando capturar momentos íntimos y controvertidos. La prensa sensacionalista publicaba rumores y especulaciones sobre su vida personal, alimentando la curiosidad del público. En medio de este torbellino de fama y presión, Can Yaman se enfrentó a la decisión crucial que marcaría el rumbo de su carrera. Como mencionamos anteriormente, tras el éxito de Erkenzicus, recibió numerosas ofertas de trabajo de diferentes productores. Muchos de estos productores querían capitalizar su imagen de galán de comedia romántica, ofreciéndole papeles similares a Candy Beat. Pero Can Yaman tenía aspiraciones más elevadas. Quería demostrar que era un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes en diferentes géneros. La industria turca del entretenimiento, aunque próspera y creativa, tiene sus propias dinámicas y desafíos. Los productores suelen tener un gran control sobre las carreras de los actores, dictando qué proyectos deben aceptar y cómo deben comportarse en público. Esta estructura jerárquica puede ser limitante para los actores que desean tener más autonomía y control sobre su trabajo. El productor con el que Can Yaman tuvo el conflicto era una figura poderosa en la industria turca. Había producido algunas de las series más exitosas del país y tenía fama de ser un hombre exigente y controlador. Este productor le ofreció a Can Yaman un papel protagónico en una nueva serie que prometía ser un éxito rotundo. El papel era el de un galán, pero con un giro dramático que podría haber sido interesante para Can. Sin embargo, después de leer el guión y hablar con el productor, Can Yaman no estaba convencido. No le gustaba la historia, no le gustaba el personaje y no estaba de acuerdo con la visión que tenía el productor para la serie. Rechazar la oferta de un productor tan influyente era una decisión arriesgada, pero Can Yaman sintió que era lo correcto. Sabía que si aceptaba el papel, estaría comprometiendo su integridad artística y renunciando a su libertad creativa. Con valentía comunicó su decisión al productor, explicando sus razones de manera respetuosa pero firme. La reacción del productor fue de incredulidad y enojo. Estaba acostumbrado a que los actores aceptaran sus ofertas sin cuestionar nada, y el rechazo de Can Yaman lo tomó como una ofensa personal. A partir de ese momento, el productor comenzó a utilizar su influencia para perjudicar la carrera de Can. Difundió rumores negativos sobre él en la prensa y en la industria, describiéndolo como un actor difícil, arrogante y poco profesional. Algunos productores empezaron a evitarlo y las ofertas de trabajo comenzaron a escasear. Can Yaman se encontraba en una encrucijada. Había arriesgado su carrera por defender sus principios, y ahora estaba pagando el precio. Muchos le aconsejaron que cediera y que aceptara el proyecto del productor para evitar mayores problemas. Pero Can Yaman se mantuvo firme en su decisión. Sabía que si cedía, estaría traicionando sus ideales y renunciando a su libertad creativa. En lugar de rendirse, Can Yaman decidió tomar las riendas de su carrera. Comenzó a buscar proyectos por su cuenta, a trabajar con nuevos productores y a explorar otras oportunidades fuera de Turquía. Esta decisión fue fundamental para su futuro. Le permitió expandir sus horizontes y demostrar su versatilidad como actor. Su traslado a Italia y su participación en la serie Viola come il mare fue un paso importante en su carrera internacional. En esta serie Can interpretó a Francesco De Mir, un inspector de policía con un pasado oscuro que se une a una joven periodista para resolver crímenes en Palermo. El papel le permitió mostrar una faceta diferente de su talento, interpretando un personaje más complejo y dramático. La serie fue un éxito en Italia y en otros países europeos, consolidando la posición de Can Yaman como una estrella internacional. La historia de Can Yaman es un ejemplo inspirador de cómo la perseverancia, la integridad y la valentía pueden llevar al éxito. A pesar de los obstáculos y las dificultades, Can Yaman se mantuvo fiel a sus principios y luchó por sus sueños.
Su historia demuestra que a veces, es necesario tomar decisiones difíciles y arriesgadas para alcanzar nuestras metas y para mantenernos fieles a nosotros mismos. Su legado como actor y como persona seguirá inspirando a muchos jóvenes a seguir sus pasiones y a no rendirse ante la adversidad. Su valentía al enfrentarse a un poderoso productor y su determinación para seguir su propio camino lo convierten en un modelo a seguir para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo.